Arango es nuestra abogada con especialización en tributaria y con más de 7 años de estar vinculada en la firma. Carlos Bernal, también abogado, y que también lleva ya cerca de 3 años vinculado a la firma. Melissa Russo, abogada con especialización y maestría en administración, con 6 años en la firma. Y Marta Castañeda Monroy, contadora pública con especialización en ciencias fiscales y lleva 10 años vinculada a la firma, quien es actualmente gerente de outsourcing sector oficial. Bueno, Natalia, bienvenida, te escuchamos. Hola, muchas gracias, Liliana. Vale, entonces empecemos con el primer punto de la agenda, que es el impuesto solidario. Este impuesto fue creado por el decreto 568 del 2020, que fue expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica que estamos viviendo por cuenta del COVID-19. Y ahí pues es importante mencionar que el gobierno está facultado para crear impuestos en los estados, siempre que estos impuestos sean de carácter transitorio y sean creados para conjurar la crisis. En el caso particular del impuesto solidario, el impuesto iba del 1 de mayo al 31 de julio de este año, es decir, era transitorio, y tenía una destinación específica para ayudar a la clase media vulnerable, así como a los trabajadores informales. Pasemos ahora a ver cada uno de los elementos fundamentales de este impuesto. Los sujetos pasivos eran los servidores públicos y las personas naturales que estuvieran vinculadas mediante contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública, que devengaran mensualmente 10 millones de pesos o más, así como los pensionados que tuvieran mesadas pensionales de este mismo monto, es decir, de 10 millones de pesos en adelante. Esos eran los sujetos pasivos, es decir, los obligados a pagar el impuesto. El hecho generador, bueno, antes de pasar al hecho generador, el decreto decía expresamente que se excluían del pago del impuesto tanto a las personas del talento humano dedicados a salud como la fuerza pública, como las personas que integraran la fuerza pública. Estos estaban excluidos del impuesto solidario. El hecho generador era el pago o abono en cuenta de los salarios, honorarios o mesadas pensionales que fueran iguales o superiores a 10 millones de pesos, aclarando aquí que no hacían parte del salario las prestaciones sociales, ni tampoco los beneficios que se percibieran semestralmente ni anualmente. Por fuera de esto, cualquier otra retribución directa por el servicio prestado se parte del salario o del honorario que iba a formar parte de la base gravable de este tributo. La base gravable eran los 10 millones de pesos o más que se recibieran, excluyendo el primer 1.800.000 que se recibieran, y la tarifa era progresiva, iba del 15% al 20%. Entonces, para calcular el impuesto, tomábamos el salario mensual, supongamos 10 millones de pesos o 12 millones de pesos, y se excluían el primer 1.800.000, se restaba y luego se multiplicaba por la tarifa, que podía ser del 15 al 20 dependiendo del nivel de ingresos. ¿Me ayudas, Laura, por favor, pasando la diapositiva? Gracias. ¿Cómo se recaudaba el impuesto? Acá es importante mencionar que el impuesto se recaudaba vía retención en la fuente, es decir, los obligados no tenían que presentar una declaración del impuesto solidario, sino que la entidad que hacía el pago o abono en cuenta se encargaba de efectuar la correspondiente retención y girar los dineros al fisco. Además de esto, es importante anotar que lo que se pagara como impuesto solidario era un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en la correspondiente declaración de renta. Eso consagraba el decreto para evitar una doble tributación sobre el mismo hecho.
Y finalmente, anotar que el decreto también se encargaba de regular el aporte voluntario. Es decir, además del impuesto, el gobierno dio la posibilidad de efectuar de manera voluntaria aportes con destino al apoyo a esta clase media vulnerable y a los trabajadores informales. Hasta aquí entonces esta primera parte. Ok, Natalia, gracias. O sea que tan pronto se emitió este decreto 568, fue cuestionado desde un inicio y claro, se veía venir el resultado que hoy estamos viendo con esta derogatoria. Sí, en efecto, este decreto que les he mencionado fue demandado ante la Corte Constitucional y eso es lo que Carlos nos va a explicar a continuación. Ok, gracias Natalia. Carlos. Perfecto, buenos días a todos. Hola Liliana, hola Natalia. Hola, buen día. Sí, en efecto, a ver, digamos que primero hay que contextualizarnos un poco en el mecanismo que utiliza el gobierno para expedir el decreto 568. Lo primero es que es un decreto expedido en estado de excepción, es decir, va a mecanismo de control automático por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona tiene que demandar el decreto. Simplemente tienen la posibilidad de llevar a cabo intervenciones ante la Corte, que de la información con la que contamos, supimos que eran más de 100 intervenciones, desde luego algunas a favor y otras en contra del establecimiento del impuesto de solidaridad. Como argumentos a favor, entonces, como argumentos a favor, encontramos principalmente 4 razones. La primera es un análisis que hace el gobierno acerca de la estabilidad con la que cuentan los funcionarios públicos y los trabajadores o contratistas del Estado. Entonces, basados en esa estabilidad, el gobierno pasa a un segundo argumento y dice, oiga, como ustedes tienen estabilidad, existe por allá en la Constitución un artículo que nos obliga a contribuir con las cargas del Estado. Y ya que ustedes no se han visto, digamos que damnificados por el tema de la crisis del COVID-19, entonces, por favor, contribúyanos con alguna participación. Digamos que adicional a esos 2 argumentos, establece un tercero y dice, en todo caso, yo les voy a imponer esta obligación tributaria no a todos los funcionarios públicos, sino solo al 3% de estos funcionarios, es decir, aquellos que ganan desde 10 millones de pesos o sumas superiores a 10 millones de pesos. Esta cuantía lo que refleja para el Estado y como argumento a favor es que todos los funcionarios públicos contaban o cuentan con capacidad económica para responder por obligaciones tributarias. Finalmente, adicional a esos 3 argumentos, se establece un cuarto y dice, oiga, tenga en cuenta que cuando yo establecí la obligación tributaria, le permito a usted detraer de la base gravable, es decir, restar de la base gravable el primer 1.800.000 pesos. ¿Y por qué hago esto? Pues para no afectar su mínimo vital ni afectar digamos, sus condiciones económicas. Ahora, como argumentos en contra del decreto 568, entonces lo primero es hacer la precisión que la Corte Constitucional declara inconstitucional el impuesto de solidaridad, dando efectos retroactivos. Ya más adelante en el transcurso de la exposición explicaré, digamos, a qué hago referencia con los efectos. Entonces, como argumentos para declarar la inconstitucionalidad, encuentra la vulneración de 2 principios fundamentales de los tributos, el principio de generalidad y el principio de igualdad. Estos 2 tributos se encuentran atados, tienen una correlación entre ellos. El primero es, oiga, usted gobierno vulneró el principio de generalidad
porque le impuso una carga solo a un sector de la población. Entiendas este sector de la población, pues como los funcionarios públicos, los contratistas del Estado y aquellos pensionados que recibían o que reciben más de 10 millones de pesos. Eso deriva también en la violación del principio de igualdad, toda vez que la Corte dice, oiga, pero usted no tuvo en cuenta a unos individuos que están en las mismas condiciones. ¿Qué individuos están en las mismas condiciones? Pues las personas que pertenecen al sector privado y que no han visto reducido su ingreso y por lo tanto tienen capacidad económica para responder o para contribuir con ese principio de solidaridad que usted está esbozando. Entonces, de esos dos argumentos establece, digamos que a la luz de los principios constitucionales, que es inconstitucional el decreto 568. Aunado a estos, entonces dice, venga, usted comete también un error en cuanto a la justificación de la discriminación. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que le quiere decir la Corte al gobierno es, vea, cuando usted tome una determinación que implique un tratamiento diferencial, usted debe explicar que la medida que toma es la menos lesiva, es decir, tiene que encontrar otras o estudiar otras alternativas de cara a establecer que la que usted tomó es la menos lesiva. Entonces, a ver, venimos de un primer argumento que decía, usted no tuvo en cuenta a sujetos que están en las mismas o similares condiciones, después viene y me dice, en todo caso usted no analizó las demás medidas que podía tomar, y pasa a un tercer argumento que es, en todo caso usted no motiva adecuadamente el decreto 568. Para la Corte Constitucional, los considerandos que establece o que esboza el gobierno en el decreto no son suficientes, y eso entonces hace, digamos que inconstitucional el decreto por un defecto de forma en la medida en que no se establece la necesidad fáctica de la toma de la medida. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente el gobierno, cuando va a tomar una medida, y no solo la del decreto 568, sino cualquier decreto que sea expedido en estado de excepción, debe analizar la necesidad y la conveniencia de la toma de esta medida. Entonces, a partir de esto, debe identificar si existen otras medidas. Si no existen, ok, entonces es necesaria la medida y pasa el juicio de necesidad fáctica. Por último, entonces, frente a los efectos de la sentencia, ya les había adelantado que la sentencia se da en efectos retroactivos. Por regla general, los efectos de una sentencia de constitucionalidad rigen hacia el futuro, o en tema tributario rigen hacia el futuro. Sin embargo, si la Corte Constitucional hubiese tomado una medida en ese sentido, digamos que pues simplemente su fallo habría sido un saludo a la bandera y no hubiese establecido o reparado realmente el daño causado por una norma que fue contraria a las normas superiores, es decir, a la Constitución. Entonces, ¿qué quiere decir o cuál es el efecto real de la retroactividad? El primero es que va a tener los ingresos que fueron retenidos a las personas como un adelanto del impuesto sobre la renta que se declarará en el año 2021. Y aquí se abren varias posibilidades frente a las personas que fueron objeto de la retención. La primera es que efectivamente se tenga como un mecanismo anticipado de recaudo del impuesto sobre la renta, es decir, la persona cuando vaya a presentar su declaración de renta, simplemente en el renglón donde se certifican las retenciones, pondrá el valor que le fue retenido y pues automáticamente el mismo sistema le va a restar ese valor del impuesto a cargo. La segunda opción es que esta persona, siendo declarante, genere un saldo a favor.
En este caso podría solicitar el saldo a favor, haciendo la aclaración que cuando uno solicita saldos a favor, pues digamos que se vuelve objeto de fiscalización. Entonces, aquí como un paréntesis, es mejor uno analizar si de alguna manera tiene pecados en las declaraciones tributarias y pues analizar la conveniencia de si realiza o no la solicitud de devolución. La siguiente hipótesis sería en el caso en que una persona no sea declarante del impuesto sobre la renta. Entonces, aquí ustedes se preguntarán, venga, pero ¿cómo así? Si uno recibe 10 millones de pesos mensuales y no es declarante, entonces yo digamos que les digo sí, en la medida en que, por ejemplo, los contratistas hayan tenido o hayan celebrado contratos justamente en los meses en que aplicaba el impuesto y les hayan practicado la retención en la fuente. ¿Qué deberían hacer estas personas? Presentar su declaración del impuesto sobre la renta y establecer su saldo a favor, de manera que lo soliciten posteriormente en devoluciones o seguir presentando declaraciones del impuesto sobre la renta por los años subsiguientes, de manera que siempre arrastre su saldo hacia adelante, caso en el que en algún año tenga que solicitar o pagar impuestos, pues lo pueda compensar. Finalmente, frente a eventuales obligaciones de las entidades públicas, pues simplemente deberán emitir el certificado de ingresos y retenciones como se ha hecho normalmente, discriminando el valor retenido por concepto del impuesto solidario. Ok, Carlos, gracias. O sea que entonces a las personas que se les retuvo este impuesto, de acuerdo al decreto, tienen estas alternativas que tú nos mencionas, ¿no? El anticipo y el tema de generar un mayor saldo a favor. Y la otra que nos dijiste, ¿cuál es? La solicitud de la devolución. Y frente a la solicitud de la devolución, sí vale la pena hacer una aclaración. Actualmente hay un mecanismo de solicitud de devolución automático, se llama automático, pero pues bajo la salvedad de que no es automático. En realidad hay que presentar la solicitud de devolución. Sin embargo, lo único que cambia frente al procedimiento ordinario es el término establecido por el decreto. El decreto establece que una vez presentada la solicitud por el mecanismo de devolución automática, el gobierno, bueno, la DIAN tiene un término de 15 días hábiles para realizar la devolución. Contrario, si no fuera aceptado, no fuese aceptado por el trámite automático de devolución, debería ir al trámite ordinario y en el trámite ordinario contará con o deberá esperar 50 días hábiles para que la DIAN revise todos los documentos y los requisitos exigidos en la devolución y pues proceda a hacerla. Ok. Bueno, y con esta derogatoria de la inconstitucionalidad, ¿las entidades que retuvieron tienen alguna otra obligación adicional? Entonces, ahí digamos que te parto la respuesta en dos. La primera obligación es de las entidades frente a la DIAN. Ya no habría siempre que hayan practicado la retención, la hayan declarado y consignado. Por otro lado, serían las obligaciones que tiene la entidad pública frente a sus trabajadores, caso en el que debe emitir el certificado de ingresos y retenciones, estableciendo el valor que fue objeto de la retención, porque pues este será el mismo que se tome como anticipo del impuesto sobre la renta para el año 2021. Y Ricardo, yo quería redondear un poco la idea que estaba explicándonos hace un momento Carlos en torno a las alternativas que tienen las personas a las que Claro. les retuvieron este impuesto, simplemente para aclarar que esta alternativa de solicitar un saldo, de solicitar el dinero en devolución es viable para aquellas que arrojen un saldo a favor en su declaración de renta. Es decir,
no creemos que todas las personas que fueron objeto del impuesto solidario tengan la facultad de pedir en devolución, sino únicamente aquellas que arrojen un saldo a favor en su declaración de renta, caso en el que sí pueden hacer uso de la solicitud de la devolución ante la DIAN. Porque en el otro evento, simplemente esta retención les ayudará como anticipo a pagar el impuesto a cargo que arroje su declaración de renta que presentarán en el 2021. Eso quería simplemente como redondear esa idea que nos estaba explicando Carlos. Muchas gracias. Perfecto, Natalia. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Vamos ahora con la intervención de Melissa Russo. Con Melissa, ella nos va a hablar sobre el alivio de los aportes de pensión que se dieron con el decreto. Melissa, bienvenida. Muchas gracias, Liliana. Pues en esta sección vamos a hablar sobre el decreto sobre el alivio en pensiones y la inconstitucionalidad del mismo. Lo primero que vamos a ver es de qué se trataba este decreto. En principio, el decreto lo que hizo fue disminuir el aporte en pensión de un 16% a un 3%. En este caso, el porcentaje que aportaba el empleador y el trabajador permaneció siendo el mismo, 25% y 75%, pero el porcentaje cambió respecto al aporte que se hacía. En este caso, disminuyó del 12% para el empleador al 2.25% y para el trabajador del 4% al 0.75%. En este caso se beneficiaron los empleadores del sector público y del sector privado y también los independientes. Y para los independientes, la disminución fue igual, pero ellos aportaban el 100%. ¿Qué cubría este 3% de aporte? Cubría el seguro provisional para aquellos que se encontraran afiliados al régimen de ahorro individual y el costo del fondo de invalidez y sobrevivencia para los de prima media, así como la comisión de administración. ¿En qué periodos se aplicó el alivio? Pues en los periodos de abril y mayo de 2020 y se aclaró que este alivio era opcional. En este caso, los empleadores que consideraban necesitaban el alivio o querían acogerse a él lo podían hacer de manera voluntaria. En este caso, en lo que tiene que ver con el Fondo de Solidaridad Pensional y de Subsistencia, se aplica entre el 1 y el 2% para aquellos empleados que venden más de 4 salarios mínimos. No se dio lugar a este pago, por lo que al trabajador no se le hizo ese descuento en esos 2 meses. En lo que tiene que ver con el ingreso base de cotización, siguió siendo el mismo, que era el de salud, no cambiaba, siendo como IBC mínimo, un salario mínimo, hasta 25 salarios mínimos, que es el tope de los aportes en salud. El pago se hizo a través de una planilla especial que fue reglamentada por el Ministerio de Salud. Y en lo que tenía que ver con la acumulación de semanas, se estableció una regla especial. En este caso, solamente acumulaban semanas aquellos trabajadores que en el régimen de ahorro individual puedan acceder a la garantía de la pensión mínima. Esto es para acumular las 1.150 semanas. Y para los que se encontraban afiliados al régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, solamente sumaba para las 1.300 semanas para acceder a la pensión de vejez con un salario mínimo. También las semanas sumaban para la pensión de invalidez y para la de sobrevivencia. Entonces, aquí teniendo claro de qué se trataba el decreto, vamos a ver a continuación por qué la Corte declaró inconstitucional este decreto que regulaba el alivio en el aporte a pensión. El primer argumento es que el decreto desmejoraba los derechos sociales de los trabajadores que tenían una expectativa de pensión superiores a un salario mínimo. En este caso, lo que dice la Corte es que el artículo 50 de la Constitución establece que el gobierno no puede desmejorar derechos sociales mediante los decretos que se expidan en el estado de emergencia. En este caso, se desmejoraban los derechos sociales de aquellos trabajadores que vengaban más de un salario mínimo porque no se contabilizaban las semanas de abril y mayo. El segundo argumento es que los recursos que se encuentran destinados para financiar pensiones no pueden ser usados para otros fines. En este caso, la Corte lo que estableció es que se contradecía el artículo 48 de la Constitución, que decía que no se pueden destinar ni utilizar recursos de instituciones de seguridad social para fines diferentes a ellos. En este caso,
el pago parcial del aporte a pensión lo que hacía era brindar mayor liquidez a los empleadores y a los trabajadores dependientes e independientes, lo cual era una destinación distinta a lo que era exclusivo, que era financiar las pensiones. Y el último argumento de la Corte es que no asegura la sostenibilidad financiera del sistema en relación al reconocimiento de las semanas de abril y mayo para quienes se fueran a pensionar con un salario mínimo. En este caso dice que las leyes en materia pensional deben asegurar la sostenibilidad financiera del sistema. En este caso, lo que decían es que la sostenibilidad se iba a ver afectada a largo plazo porque reconoce semanas correspondientes a los meses de abril y mayo cuando no hubo recursos que estuvieran destinados para la pensión. Por ejemplo, lo que yo les decía, el aporte del 3% solamente cubría el seguro provisional en el ahorro individual y el costo de fondo de invalidez y sobrevivencia para los de prima media. Entonces, en este caso, la Corte consideró que se afectaba la sostenibilidad financiera del sistema. Ahora, a continuación, vamos a ver cuáles fueron los efectos de la sentencia. El primero de todos y el más importante es el efecto retroactivo. Como Carlos le decía, les explicaba, las sentencias normalmente tienen efectos hacia futuro. No obstante, como medida excepcional, la Corte puede establecer que la sentencia tenga efectos retroactivos, y esto quiere decir que tiene efectos sobre situaciones que ya se han consolidado en el pasado. En este caso, los efectos retroactivos determinan que todo vuelve a estar en el estado en que se encontraba antes de la expedición del decreto. Entonces, pues como para hacerlo un poquito más práctico, aquí traemos una gráfica. En principio, en marzo de 2020, antes de que se expidiera el decreto, los aportes se hacían sobre el 16% a pensión y entre 1 y el 2% al Fondo de Solidaridad Pensional. Posteriormente, cuando se expide el decreto, que empieza a regir a futuro, se establece el alivio y solamente se debe pagar el 3%, no se paga el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, y eso aplica a futuro para abril y mayo. Como era temporal, a partir de junio ya se vuelve otra vez a aportar el 16% y el 1 y el 2% para el Fondo de Solidaridad Pensional. Sin embargo, en julio, cuando se declara la inconstitucionalidad y se determina que tiene efectos retroactivos, nos devolvemos a marzo, que era el estado en el que se encontraban las cosas antes del decreto, y se establece que se debe pagar en un 16% para abril y mayo ya hacia futuro. Entonces, este fue el efecto retroactivo de la sentencia. ¿Cuáles son los efectos específicos del decreto en lo que tiene que ver con los aportes? El primero es que debemos pagar la diferencia de los aportes de pensión, o sea, la diferencia que dejamos de pagar, que es del 13%. Esto se hace en el mismo porcentaje en que se hizo el descuento. 75% lo asume el empleador, que sería 9.75%, y 25% lo asume el trabajador, que sería un 3.25%. También se debe hacer la devolución del aporte que no se descontó, que va con destino al Fondo de Solidaridad Pensional y Subsistencia, que es entre el 1 y el 2%, y este lo asume el 100% el trabajador. Esto debe ser reglamentado, pues la Corte estableció que debe ser reglamentado por el gobierno. Él debe establecer mecanismos para que se haga esta devolución en un plazo razonable. También estableció que los plazos y modalidades de pago deben ser razonables, y este es un punto que está pendiente por reglamentar el gobierno, porque en principio, cuando salió la sentencia, se pensaba, bueno, vamos a tener que devolver esto en una cuota, 2 cuotas, entonces toca esperar a que el gobierno determine cuáles serían los plazos para devolver ese aporte. Y finalmente, lo que le dijo la Corte es que estos valores no causan interés, sino a partir de la nueva fecha que señala el gobierno nacional para realizar el pago de esta diferencia. ¿Por qué dice que no se causan intereses? Porque el alivio a pensión se hizo autorizado por un decreto con fuerza de ley que fue expedido durante el estado de emergencia. Entonces, estos son básicamente los puntos que tocó la sentencia sobre la forma como se iba a hacer la devolución. Sin embargo, y vamos a ver en el siguiente slide, hay algunos aspectos que tiene que el gobierno reglamentar y que no fueron mencionados en la sentencia. Por ejemplo, y esto son puntos que dejamos para la reflexión y que esperamos pues sean reglamentados por el gobierno, y es cómo vamos a hacer esa devolución o ese pago de la diferencia. Lo ideal sería en una planilla que debe ser reglamentada por el Ministerio de Salud, pero ¿cómo se haría?
o se va a hacer sobre la misma planilla de abril y mayo, que nos va a permitir abrirla y hacer la corrección de planilla, o la otra opción es que el gobierno cree una nueva planilla especial para hacer el pago de esta diferencia. La otra duda que surge es qué pasaría con aquellos empleados que ya se han retirado. En este caso, pues por el lado del empleador no habría problema porque el empleador podría hacer la devolución pero de su porcentaje, pero ¿qué pasaría con el descuento que no se le hizo al trabajador y que se tiene que pagar? Entonces, ahí el gobierno tendrá que reglamentar ese tema. El tercer tema que estaría pendiente por reglamentar es quién va a vigilar que estas diferencias sean pagadas. Y no solo en el tema de las entidades públicas, sino también las empresas privadas y los contratistas independientes. En este caso, nosotros consideramos que sería la UGPP, que es la entidad que normalmente hace la auditoría de los pagos a seguridad social. Sin embargo, pues estaría pendiente la reglamentación por parte del gobierno. Y otro de los aspectos es cómo se haría el descuento. Normalmente los descuentos a seguridad social no necesitan autorización del empleado, pero en este caso van a haber modalidades de pago. Entonces, no sabemos si va a ser necesario que se pida una autorización por parte de la entidad al empleado o si simplemente se puede hacer el descuento sin necesidad de una autorización. Y finalmente, vamos a ver el tema de la deducibilidad. Los dejo con Natalia que les va a explicar a detalle qué se debería considerar en ese aspecto. Gracias, Melissa. Bueno, en realidad la mayoría de entidades públicas no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, entonces pues no les preocupa la deducibilidad porque no contribuyen con el impuesto sobre la renta, pero para aquellas entidades que sí deban declarar, que sí deban pagar este impuesto, el estatuto tributario señala que se debe estar al día con los pagos a la seguridad social para poder tomar como deducibles los salarios. Probablemente el gobierno antes de abril del 2021, que es en las fechas en las que las empresas empiezan a presentar sus declaraciones, ya habrá reglamentado el tema para que las entidades y las empresas estén al día con el pago de su seguridad social y puedan tomar como deducibles los correspondientes salarios. Ok, perfecto. Gracias, Natalia. Gracias, Melissa. Entonces, un poco podemos observar que el gobierno quiso generar un alivio en medio pues, de toda esta crisis y esta incertidumbre que hemos venido viviendo desde mediados de marzo y quisieron favorecer el flujo de caja de aquellos que se acogieron de una u otra forma a este proceso de aportes. Y se constituyó al final en una deuda, ¿no? Que espera el gobierno otorgue, como lo mencionaba Melissa, unos plazos razonables acorde de esta situación. De otra parte, en frente al impuesto solidario, también se convirtió en una deuda, pero ya para el gobierno, pero que sí benefició a las personas naturales y lo está manejando vía anticipo de renta o el mayor saldo a favor que pueda llegar a tener la persona natural, como también Carlos nos lo explicó. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Marta Castañeda, que nos va a compartir cómo se vivió este proceso de implementación y aplicación de los decretos en todas estas operaciones diarias de las entidades y compartir cómo fue esta vivencia. Martita, bueno, bienvenida. Muchas gracias, Lili. Muy buenos días a todas las personas y entidades que hoy nos acompañan. Pues nuestra experiencia como PwC fue como para todas las entidades un reto, una oportunidad de crecimiento en donde nos vimos sujetos a la aplicación de nuevas normas en un tiempo muy limitado. Entonces, como expectativa que teníamos, cada vez que el gobierno nacional hacía un anuncio específicamente para el decreto 568, que era el impuesto solidario COVID-19, pues las entidades, nuestros clientes nos preguntaban, ¿y qué nos va a pasar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Quiénes somos los que debemos realizar el aporte? En ese momento para nosotros también, pues era una expectativa frente a qué nos debemos ajustar, cómo nos debemos preparar para cumplir con la norma.
Una vez se publicaba el decreto, entonces era un tiempo récord en lectura, entendimiento, medición de impactos, aplicación, socialización con nuestros clientes para decirle el decreto dice esto. Para específicamente el decreto 568, pues fue necesario que la DIAN emitiera un concepto en donde aclaraba algunas partes o algunos conceptos que el decreto no facilitaba su entendimiento, y en ese momento era socializar con nuestros clientes. Algunos de ellos nos pidieron, por favor, háganos una presentación, cuéntenos a detalle lo que dice el decreto, cómo lo vamos a vivir, qué impactos vamos a tener. Ese ejercicio lo hicimos para nuestros clientes que lo solicitaron. Para los demás clientes era analizar y comentarles, usted no aplica o usted se aplica, usted aplica para su nómina y usted aplica para sus contratistas, y cómo desde el punto negativo íbamos a identificar para esos contratistas cómo íbamos a cumplir con la obligación. Pues el decreto en su momento decía que las entidades públicas estaban obligadas a validar en SECOP si las personas naturales que estaban vinculadas mediante un contrato de prestación de servicios cumplían con la obligación, pero pues las entidades en ese momento no lo estaban, nosotros menos, y lo que hicimos fue identificar una forma de cumplir. Entonces, cómo nos enlazamos con el SECOP, cómo establecíamos contacto con los contratistas y podíamos definir ese universo de sujetos pasivos. Posterior a eso, cumplir, como lo decía la norma, con el descuento. Entonces, el proceso para nosotros con nuestros clientes se dividió en la labor operativa desde el punto de vista de la nómina, en la labor operativa desde el punto del proceso de pago, y posterior el cumplimiento de la obligación ante la DIAN. Para las entidades que no eran ambiente civil, pues la declaración y el pago a través de los medios electrónicos. Para las entidades civil, descubrir cómo era ese nuevo proceso, porque ellos no lo hacen vía pago, sino lo hacen vía compensación. Entonces fue un proceso de aprendizaje en donde, como siempre lo hemos dicho en PwC, como equipo, logramos salir adelante, un equipo del cliente, un equipo nosotros, un equipo interdisciplinario en el interior de la firma, para absorber todas las dudas, generar todos los posibles escenarios y poderle dar a nuestros clientes el parte de tranquilidad, porque se hizo el proceso tal como la norma lo establecía y lo cumplimos en el tiempo en que correspondía. En cuanto a la experiencia para la aplicación del decreto 558, la reducción del aporte, pues ese también era un escenario diferente. Los dos decretos salieron el mismo día. Para el aporte, para el auxilio en el aporte a pensión, pues era un reto diferente. La misma entidad tenía para la misma entidad tenía un efecto diferente. Entonces era cómo clasificar los clientes, quienes decidieron pensar un minuto si aplicaban o no, quienes hicieron las consultas con sus asesores laborales. Cuando era PwC, pues si nosotros internamente hacemos todo el esquema de comunicación, cuando esta labor la tenía un externo, entonces era darle al cliente el tiempo y decirle, pero tenemos que tomar decisiones pronto porque había que cumplir. Entonces, en ese escenario, pues, para algunas entidades tomaron la decisión después de hacer sus consultas, no, yo no aplico, yo me voy como estoy. Para otros clientes en el momento cero dijeron, no aplico, yo me quedo como estoy, pero sus altos grupos directivos, las asambleas, las juntas, los consejos, toman la decisión de que sí se debe hacer. Entonces eso nos implicó un reto en tiempo, porque ya muchos de esos procesos habían finalizado y nos tocó devolvernos, parametrizar, ajustar, generar reportes, medir impacto y entregar un producto en el tiempo que estaba establecido, porque para los clientes era prioridad que sus funcionarios recibieran sus nóminas a tiempo. Entonces era un reto funcional para nosotros. Yo personalmente como líder de equipo lo que hacía era hacer un enlace funcional entre el cliente, sus expectativas, sus necesidades, y los equipos que trabajábamos en la nómina, cómo distribuir, cómo priorizar, cómo establecer qué hacer, porque el tiempo era corto, pero las actividades se debían cumplir. A su vez, cuando terminaba el proceso de nómina, era cómo impactaba los procesos presupuestales, tesorales y contables, y cómo nosotros desde la nómina le dábamos el insumo a esas otras áreas financieras para que cumplieran con los reportes a los entes de control. Cuando se emitieran los estados financieros mensuales de publicación por las entidades, se dejaran esas notas. En ese momento hicimos, como siempre lo hemos repetido, un trabajo en equipo, priorizamos, definimos, conciliamos y negociamos, pero la satisfacción es el deber cumplido, el apoyo a nuestros clientes y haber aprendido y superado un reto más para ser mejores
hoy en nuestro trabajo. Gracias a las entidades, hoy somos esto. Un éxito. Martica, a través de esto que nos compartes, además de las nuevas obligaciones y trámites que nos detalles, que se detallan y a propósito, que se debieron cumplir oportunamente, como lo mencionas, ¿qué otros compromisos se derivaron de este proceso frente a las entidades de control y vigilancia, no solo control? Pues Lili, digamos que para nosotros era el hecho de que Contaduría General de la Nación emitió un nuevo reporte que es TGN para COVID y nos pedía especificar cuáles eran esas variaciones, qué había pasado, las entidades cómo se habían afectado, habían tenido que hacer gastos, han tenido que hacer compras, cómo habían movido su presupuesto. Adicional, la Contraloría General de la República también emitió un instructivo para que revisáramos. Entonces, era un ingreso de los procesos de manera interdisciplinaria y nosotros damos insumo y apoyábamos la gestión de los equipos financieros que eran finalmente los que construían y hoy seguimos atendiendo ese requerimiento por cada uno de los movimientos que se den porque la vigencia de esa cumplimiento de información está para el 2020 en los EGNs que nos falta por transmitir y hemos estado brindando apoyo para que los financieros tengan el insumo en caso de que los entes de control generen una inquietud o quieran validar el cumplimiento. Entonces hemos sido soporte y hemos tenido la tranquilidad de guardar la traza de lo que se hizo para que el reporte de información se haga con calidad y oportunidad. Muy bien, Martica, gracias. Bueno, acá voy a leer una pregunta que nos ha llegado de Saida Esther. Actualmente, por parte de los empleadores, ¿se ha presentado ante el gobierno algún tipo de reclamación o demanda para que asuman esta diferencia relacionada con los aportes a pensión? Aquí Natalia, Carlos, Melissa, su apoyo. Muchas gracias, Lili. Zaida, respecto a este tema, en la actualidad no hay ninguna reclamación o demanda sobre este tema, precisamente porque se está esperando que el gobierno expida las directrices que regulen este tema, pero existe la expectativa y está como opción que el gobierno asuma la diferencia de aportes que se deben pagar al sistema por los meses de abril y mayo. En este caso, pues tenemos que esperar a que se expidan las directrices, ya que el gobierno a la fecha no se ha referido al tema. Ok, bueno, Melissa, gracias. Bueno, no veo que hay más preguntas por ahora, entonces, bueno, continuamos. Bueno, y como gran parte de este conversatorio y las conclusiones a las que hemos llegado es, con base a los comunicados de prensa, consideramos la posibilidad de que los pagos que se hayan hecho por concepto de impuesto solidario serán tratados como anticipo de renta para el año grabable 2020, el cual es declarado y pagado en el 2021. En lo relacionado con el alivio en el aporte a pensión, será necesario esperar las directrices del Gobierno Nacional respecto a los plazos y modalidades de pago frente a los montos faltantes y bueno, y como lo decíamos, en unas cuotas razonables, también teniendo en cuenta la situación en la que estamos afrontando. Y bueno, asumir cambios inmediatos en tiempos, respondiendo oportunamente al cumplimiento de estos decretos que han sido expedidos, como lo hemos vivido. Muchos de estos decretos fueron casi que de un día para otro y con una aplicación inmediata. Entonces, ¿cómo continuamos con ese compromiso frente a todas estas acciones y ahora que se dio este proceso de inconstitucionalidad? Bueno, esto sería pues como parte de lo que ya podemos ir concluyendo. Acá tengo otra pregunta. Bueno, de Fabio Orlando Oviedo. En los estados financieros de una entidad que reporta a la contaduría,
en dónde se debe hacer énfasis para el control. Fabio, revisor fiscal de FODESEC. Martica, ¿nos ayudas? Claro, frente a la pregunta en los estados financieros, ¿cómo era que se impactaba? Bueno, teníamos dos alternativas. Contaduría General de la Nación actualizó el catálogo de cuentas y eso nos permitía clasificar en el impacto del decreto 568, pues creábamos esa cuenta de pasivo, teníamos ese control porque teníamos, como ustedes saben, la declaración de retención, la fuente nos solicita una base y un valor retenido. Eso hacía, pues el insumo lo entregaba el área de nómina, ahí se declaraba, la Contaduría General de la Nación a través del informe CGN debía ver la variación de la cuenta porque la entidad que aplicaba el descuento debía reportar en el trimestre el débito y el crédito de esa obligación. Adicional, una vez la entidad era sujeta, el punto de control era que estuviese declarado. Entonces, en su estado financiero se debía haber reflejado el movimiento de la cuenta y en su declaración de retención la fuente con su recibo oficial se cumplía. Entonces, ¿cómo hace el ente de control? Identifica que se crea la cuenta genera movimiento, el movimiento de la cuenta debía obedecer a la declaración y pago, por un lado. Con respecto a la aplicación del decreto 568, pues el ejercicio que hizo la contaduría y que los contadores hacemos es evaluar la variación. En ese momento, si yo comparaba la vigencia 2019 con la vigencia 2020, tanto para el efecto del gasto como para el efecto del pasivo, entendiendo con una planta de personal estable, la disminución me debía reflejar algo. En ese momento, la disminución o variación correspondía a si la entidad había aplicado el decreto o no lo había aplicado. Si había aplicado el decreto, la justificación estaba ahí y la variación se debía identificar en el proceso de liquidación y pago de nómina. En ese momento, la persona que audite estados financieros o que quiera revisar los estados financieros de una entidad pública, lo que debe encontrar es que en los mensuales que debemos preparar y deben ser publicados en la web de la entidad, una de las variaciones significativas era esa, la variación en el aporte. Entonces se variaba el gasto porque se veía menor comparado con para el mismo periodo con el año anterior y frente a la aplicación del decreto 568 en cuanto al impuesto solidario para ese COVID, nacía un nuevo pasivo que era sujeto de declaración y pago. Esos son como los dos puntos de control, Lili. Ok. Bueno, Fabio, acá ya tienes la respuesta. Bueno, también queremos presentarles a todos un resumen, una sumaria de cuáles han sido los decretos que han sido expedidos durante este tiempo de crisis. Está el decreto 560, el decreto 475 y otros que han venido surgiendo, los cuales esperamos podérselos compartir vía a la cuenta o igual ustedes nos pueden estar escribiendo para luego vamos a darles los nombres con las personas que ustedes pueden estar contactando. Aquí hemos estado parte del equipo de Tax and Legal y de Outsourcing, que hemos preparado este conversatorio para todos ustedes y cualquier inquietud y cualquier apoyo que requieran sobre estos procesos, acá estamos atentos. Aquí tengo otra pregunta. Escuchen un momento. Dice de Mireya Suárez Vega. Buenos días. Tengo una inquietud. O una situación. Tengo diferentes contratistas que están solicitando sean ingresados en las planillas de seguridad social en riesgo 5. Dicho costo lo asume el contratista. En este caso, la administración central está OPS, corresponden a la Secretaría de Salud y enfermeras. Muchas gracias, Lili. En este caso, por el riesgo, la seguridad social en riesgo lo asume la entidad. Sin embargo, lo que está regulado con el tema de alivio a pensiones solamente aplica es para los aportes a pensión, no aportes a riesgos laborales. Ok.
Aquí hay, bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Por qué no fue posible la devolución de los recursos a los contratistas o poder realizar abonos a otras deudas para con el Estado? Sí, frente a esa pregunta, digamos que no es que no haya sido posible, ¿no? Porque el mecanismo está expedito y como lo explicamos en la presentación, los contratistas tendrán dos caminos para utilizar el impuesto que les fue retenido. Uno, como mecanismo anticipado de recaudo y pago del impuesto sobre la renta, es decir, llevarlo como una retención en la fuente propiamente dicha de retención de renta. O dos, presentar declaración y solicitar la devolución del impuesto. Entonces, ahí digamos que no es que sea posible, sino que como toda la función de la DIAN frente a las devoluciones está arreglada, pues los contribuyentes tienen que someterse a estos procedimientos establecidos, ya sea mediante el mecanismo automático de devolución para que se los devuelvan en 15 días o mediante el mecanismo ordinario para que sea devuelto en 50 días. Ok, Carlos, muchas gracias. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Si no hay más preguntas, agradecerles nuevamente su participación y en caso de inquietudes o, como les decía, algún acompañamiento que necesiten relacionados con nuestros servicios de las diferentes líneas, nos pueden contactar. A quien también los invitó a este conversatorio. Y bueno, en lo que podamos resolver, si quedaron algunas dudas que no resolvimos por tiempo, aunque no han llegado aún más preguntas, bienvenidas y se las estaremos respondiendo. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas las entidades que nos dijeron sí en el día de hoy. Y bueno, un feliz día. Laura. Bueno, muchas gracias Lili, Natalia, Carlos, Melissa y Marta. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Queremos recordarles que cuando cierren esta sesión les va a aparecer una ventana emergente, una ventana en sus computadores, y la idea es que nos ayuden a contestar la encuesta de satisfacción. Son 4 o 5 preguntas. Eso es súper importante para nosotros, para cada vez que hagamos estos webinars y estos encuentros podamos ir mejorando